Un atleta de resistencia, un empresario con una vida aparentemente estable y una familia que desde afuera parecía sólida. Una tarde salió, según se dijo, a entrenar en bicicleta y nunca regresó. Durante semanas, amigos y autoridades lo buscaron creyendo que podía tratarse de un accidente en carretera. Pero el hallazgo de su cuerpo, a más de 100 kilómetros de casa, destapó una verdad mucho más oscura. Mensajes borrados, un arma manipulada, una relación secreta y un plan que, según la justicia portuguesa, llevaba semanas gestándose. Esta es la historia de cómo la ambición, el engaño y la traición terminaron por destruirlo todo. Antes de empezar con el vídeo, queremos contarte que en este canal tenemos un podcast llamado Historias Criminales, donde analizamos casos reales, crímenes que marcaron época y las historias más oscuras del True Crime. Te dejamos el enlace en la descripción para que vayas y nos escuches. Hola, soy Pedro y estás en La Voz del Crimen. Antes de empezar con el vídeo, me encantaría saber desde dónde me estás viendo, así que déjame tu comentario. Tampoco olvides darle me gusta y suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas historias criminales reales que nos impactan a todos. Y ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Luís Miguel Vieira Grilo nació el 15 de diciembre de 1967 en São Sebastião da Pedreira, una zona perteneciente a Lisboa, capital de Portugal, y para sus 50 años atravesaba uno de los mejores momentos físicos de su vida. Sin embargo, no siempre fue así. Durante años llevó una rutina completamente alejada del ejercicio. No practicaba deportes, no mostraba interés por la actividad física y evitaba cualquier conversación relacionada con entrenamientos o disciplina corporal. Su estilo de vida era marcadamente sedentario y, sumado a lo que parecía ser una alimentación poco equilibrada, comenzó a reflejarse en un aumento progresivo de peso. La obesidad no era aún un diagnóstico oficial en su caso, pero estaba peligrosamente cerca de formar parte de las estadísticas nacionales que cada año registraban miles de pacientes con ese problema en Portugal. En 2010 decidió cambiar. Tomó una determinación que transformaría por completo su existencia. Comenzó a practicar triatlón. Contó con el respaldo de su esposa y de su círculo cercano de amistades. Ese paso marcó el abandono definitivo del sedentarismo y el inicio de una nueva etapa en la que perdió el exceso de grasa corporal y recuperó la salud. Demostró que era posible reinventarse físicamente y alcanzar bienestar sin renunciar a la estabilidad emocional. El mismo año en que inició su transformación, conoció a quien se convertiría en una figura determinante en su vida deportiva: Nuno Barradas, entrenador y fundador del grupo Wikabu, integrado por deportistas amateurs, exatletas y amigos unidos por el entrenamiento. La relación entre ambos fue inmediata. Nuno no solo se convirtió en su entrenador, sino en su guía y compañero constante. Durante 8 años compartieron entrenamientos y competencias, tanto dentro como fuera de Portugal. Prácticamente no se separaban cuando se trataba de actividades deportivas. Uno de los momentos más simbólicos para Luís fue completar su primer maratón en Rotterdam, en los Países Bajos. Para alguien que años atrás rozaba los límites de la obesidad, cruzar esa meta significó una confirmación de su cambio radical. Nuno recordaría después aquel abrazo entre ambos como el punto exacto en que nació no solo un atleta disciplinado, sino también una amistad sólida. Pero Luís no quería quedarse allí. Su carácter competitivo y su necesidad constante de superación lo llevaron a buscar desafíos mayores. Cuando Wikabu incorporó el triatlón como modalidad formal de entrenamiento, él eligió directamente la versión más exigente, el Ironman. Esta prueba implica recorrer 3,8 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y finalizar con 42 kilómetros de carrera a pie, el equivalente a un maratón completo, todo dentro de un límite máximo de 17 horas. En julio de 2018 participó en el Campeonato Europeo Ironman en Frankfurt, Alemania. Aquella competencia fue, según Nuno, una de sus mejores actuaciones. Logró su récord personal, ubicándose en el puesto 663 entre 2.300 competidores
y en la posición 55 dentro de su categoría, que contaba con 298 atletas. Fuera del ámbito deportivo, Luis era ingeniero informático y propietario de su propia empresa del sector tecnológico. Era descrito como un hombre dedicado al aprendizaje, con facilidad para adquirir nuevos conocimientos desde joven y con una actitud generalmente optimista. Nuno lo definía como alguien que hablaba constantemente de proyectos futuros, de crecimiento y de metas por alcanzar. En el plano personal, estaba casado con Rosa Grillo. Su historia comenzó cuando ella tenía apenas 14 años y él 22. Con el tiempo, esa relación juvenil se consolidó en matrimonio. Rosa trabajaba en el área administrativa de la empresa de informática de Luis, por lo que compartían tanto la vida familiar como la profesional. La pareja tenía un hijo adolescente y residía en una vivienda ubicada dentro del distrito de Lisboa. Desde el exterior, la imagen era la de una familia estable: un empresario con negocio propio, un deportista disciplinado, una esposa involucrada en la empresa y un hijo en plena adolescencia. Nada hacía presagiar que esa estructura aparentemente sólida estaba a punto de derrumbarse de manera violenta. El lunes 16 de julio de 2018, Rosa se presentó ante la policía con una denuncia. Su esposo salió a entrenar y nunca volvió. Según la mujer, alrededor de las 4 de la tarde, su esposo se despidió de ella antes de salir de casa para realizar un entrenamiento en bicicleta. Según explicó a las autoridades, se trataba de una sesión habitual que no debía extenderse más de 2 horas. De acuerdo con su relato, Luis salió conduciendo su bicicleta Cannondale de colores rojo y negro. No llevaba consigo documentos personales. Únicamente portaba el reloj deportivo que utilizaba para medir tiempos y rendimiento en carretera, además de su teléfono móvil. Rosa explicó que él acostumbraba guardar el celular dentro de una bolsa plástica, colocada entre su ropa deportiva, para evitar que el sudor lo dañara durante el ejercicio. El entrenamiento, según ella, era rutinario, nada fuera de lo común. Pero las horas comenzaron a pasar, y Luis no regresó a casa dentro del tiempo previsto. Lo que debía ser una salida breve terminó convirtiéndose en una ausencia inexplicable. La misma noche del 16 de julio comenzaron las labores de búsqueda. Sin embargo, el operativo se intensificó al día siguiente, cuando las autoridades informaron públicamente sobre la desaparición. Cerca de 20 efectivos de la Guardia Nacional Republicana participaron en el despliegue, incluyendo unidades caninas especializadas. A ellos se sumaron agentes de la Policía Judicial, miembros del Cuerpo de Bomberos y voluntarios pertenecientes a asociaciones de cinotecnia, expertos en comportamiento y trabajo con perros entrenados para rastreo. Mientras tanto, los amigos de Luis no permanecieron de brazos cruzados. Durante días recorrieron sin descanso las rutas por donde se presumía que el triatleta había circulado la tarde de su desaparición. De día y de noche revisaban carreteras, caminos secundarios y zonas rurales. Además, imprimieron y distribuyeron panfletos en iglesias, paradas de autobús, muros y espacios públicos. En esos folletos se incluía un mensaje alentador dirigido a Luis, animándolo a resistir donde quiera que estuviera porque lo encontrarían. El número de contacto impreso era el de Rosa. Al tercer día de búsqueda, apareció la primera pista concreta. El miércoles 18 de julio, en horas de la noche, gracias al sistema de localización, la policía encontró el teléfono móvil de Luis. El aparato estaba apagado y, llamativamente, fuera de la bolsa plástica donde supuestamente debía estar protegido del sudor. Fue hallado al borde de una carretera a pocos kilómetros de su domicilio. Además, las cámaras de videovigilancia de una fábrica situada aproximadamente a 100 metros del punto donde apareció el teléfono registraron la imagen de un ciclista que se dirigía hacia las cascadas. El reloj marcaba las 17:40 del lunes 16 de julio. Esa hora generó dudas. Representaba una diferencia de 20 minutos respecto al momento en que, según la versión de Rosa, Luis ya debía haber regresado a casa. Sin embargo, la grabación no permitía identificar con certeza al ciclista. El hallazgo del teléfono, apagado y en condiciones que no coincidían con el relato inicial, cambió el enfoque de la investigación. Lo que hasta entonces se manejaba como una posible desaparición o accidente
comenzó a perfilarse como un probable hecho criminal. El caso fue transferido formalmente a la Policía Judicial. Asimismo, se redujo el perímetro de búsqueda, descartando algunos municipios. Durante esas semanas, Rosa declaró en múltiples ocasiones como testigo. Su colaboración, en apariencia, era constante. 40 días después de la desaparición, la historia dio un giro definitivo. La mañana del viernes 24 de agosto de 2018, un hombre llamado Luis Martins caminaba por una carretera cuando percibió un fuerte olor a descomposición. Al principio pensó en continuar su camino, pero algo llamó su atención a lo lejos. Decidió acercarse para verificar qué era aquello que no lograba identificar con claridad. Al aproximarse, comprendió que se trataba de un cadáver. Martins avisó de inmediato a la Guardia Nacional Republicana. Las autoridades confirmaron rápidamente la identidad. Era el cuerpo de Luis Miguel Grillo, el ingeniero informático de 50 años, el triatleta que había transformado su vida física años atrás, el esposo que había desaparecido misteriosamente. El cuerpo fue localizado a más de 100 kilómetros de su vivienda y del lugar donde había sido visto por última vez, pero a tan solo 17 kilómetros de la zona donde residían los padres de Rosa. La escena era impactante. Luis estaba completamente desnudo. Su cabeza estaba cubierta con una bolsa negra. Los brazos permanecían extendidos y sus pies casi alcanzaban el límite de la carretera. Las lesiones eran evidentes, especialmente en la zona craneal, donde se apreciaban signos de extrema violencia. En un arbusto cercano fue encontrada una alfombra negra. El examen forense reveló que el cadáver presentaba una única herida de bala en la cabeza. Además, se constató la ausencia de riñones y pulmones. El hallazgo del cuerpo no solo confirmó que Luis había muerto, sino que modificó por completo la dirección de la investigación. La ubicación del cadáver, a más de 100 kilómetros de su vivienda, y las condiciones en las que fue encontrado, indicaban que aquel no era el lugar donde ocurrió el crimen. Todo apuntaba a que el cuerpo había sido trasladado deliberadamente. La violencia ejercida contra él también llamó la atención de los investigadores. No solo existía una herida de bala en la cabeza, los golpes posteriores en el rostro evidenciaban ensañamiento. El hecho de haberlo desnudado, cubrirle la cabeza con una bolsa negra atada con cuerda y abandonarlo en un área rural, reforzaba la hipótesis de que no se trataba de un acto impulsivo. Además, por la contextura física de Luis, un hombre atlético, entrenado y fuerte, los agentes consideraron que el autor del crimen debía tener una complexión similar o superior, o bien que habían participado al menos 2 personas. En ese contexto, la versión inicial ofrecida por Rosa comenzó a perder consistencia. Las pruebas forenses y los hallazgos materiales no coincidían con la historia de una salida en bicicleta seguida de una desaparición en carretera. La policía judicial empezó a observarla con otros ojos. Ya no era únicamente la esposa angustiada que colaboraba como testigo. Pasó a figurar como posible implicada, o al menos como conocedora de información que no estaba revelando. Durante aproximadamente 10 semanas, Rosa había comparecido en varias ocasiones ante las autoridades, siempre en calidad de testigo. En cada declaración insistía en que desconocía qué había sucedido y mantenía su relato inicial. Sin embargo, conforme avanzaban las pesquisas, el foco comenzó a dirigirse hacia su entorno más íntimo. Lo que nadie imaginaba en los primeros días de la búsqueda era que el principal señalamiento por la muerte del triatleta recaería sobre alguien tan cercano. Mientras los investigadores analizaban el entorno personal de Luis, salió a la luz un dato determinante. Rosa mantenía una relación sentimental con otro hombre mientras seguía casada. Antes de seguir, una pausa rápida. Si este tipo de historias te interesa, suscríbete y deja tu me gusta. De esta forma me ayudas mucho a poder seguir trayéndote más casos como este. Ahora sí, continuamos. Ese hombre era Antonio Joaquim. La relación entre ambos no era reciente. Rosa y Antonio se conocían desde la adolescencia. Ambos tenían 14 años cuando coincidían en la misma escuela. En ese entonces, Rosa ya mantenía una relación con Luis, quien era mayor que ellos y tenía 22 años. Un amigo de Antonio declaró públicamente
que el romance entre Rosa y Antonio no era algo circunstancial ni reciente. Afirmó que llevaba al menos 6 años desarrollándose antes del crimen. Sin embargo, tanto Rosa como Antonio sostenían que su relación secreta tenía aproximadamente 3 años. El mismo amigo reveló otro detalle relevante. Él también era alguacil, al igual que Antonio, y participó en los allanamientos realizados en el marco del caso de la familia Grillo. Según su relato, cuando llegó al lugar donde se encontraba Rosa, ella reaccionó con una expresión que describió como si hubiera visto al diablo. Saludó a todos los presentes excepto a él. El motivo, según su versión, era que Rosa sabía que él la había visto anteriormente en compañía de Antonio, en circunstancias que evidenciaban la naturaleza íntima de su vínculo. Este descubrimiento reforzó las sospechas. La existencia de una relación extramarital estable, mantenida en secreto durante años, añadía un nuevo ángulo al caso y abría la puerta a posibles móviles más complejos que un simple accidente o un ataque al azar. A medida que la Policía Judicial y el Ministerio Público profundizaban en la investigación, comenzó a tomar fuerza una hipótesis concreta sobre la motivación del crimen. Según la acusación formal presentada en marzo de 2019, el crimen en contra de Luis no habría sido producto de un arrebato emocional ni de un conflicto espontáneo, sino de un plan cuidadosamente diseñado con una finalidad económica. Luis era el propietario de la empresa informática en la que trabajaba Rosa en el área administrativa. Su muerte implicaba el control total de la sociedad mercantil por parte de su esposa y del heredero directo, su hijo. Pero ese no era el único elemento financiero en juego. Existían diversos seguros de vida contratados por Luis, cuyos beneficiarios eran precisamente Rosa y su hijo menor de edad. El monto estimado de indemnización ascendía a aproximadamente 500.000 euros. A ello se sumaban otras cantidades depositadas en cuentas bancarias y la propiedad de la vivienda familiar. Durante el juicio, un agente de seguros fue interrogado en el tribunal y confirmó que Rosa estaba plenamente informada sobre las pólizas. No solo conocía su existencia, sino que era la encargada de efectuar puntualmente los pagos correspondientes. Es decir, no podía alegar desconocimiento sobre los beneficios económicos que se activarían en caso de fallecimiento de su esposo. Para la Fiscalía, la suma de todos esos factores, empresa, seguros, bienes y liquidez, constituía un móvil claro y concreto. El crimen, según la acusación, fue cometido por dinero. De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público en marzo de 2019, lo ocurrido no fue improvisado. La muerte de Luis habría sido el resultado de un plan que llevaba al menos 7 semanas gestándose. La noche del domingo 15 de julio de 2018 se convirtió en un punto clave dentro de la reconstrucción de los hechos. Entre Rosa y Antonio se intercambiaron 22 mensajes de texto en apenas 3 minutos. Esa comunicación intensa y concentrada, en un lapso tan breve, llamó la atención de los investigadores. Tras ese intercambio, ambos apagaron sus teléfonos móviles. Para la Fiscalía, ese detalle no era casual. Interpretaron que esa conversación formaba parte de la coordinación final del plan que habían venido organizando con anterioridad. El apagado inmediato de los dispositivos fue considerado un intento de evitar la geolocalización o el rastreo de movimientos posteriores. Según la reconstrucción oficial, en algún momento comprendido entre las 19:42 del domingo 15 de julio y las 9 de la mañana del lunes 16, Antonio tomó un arma de fuego cargada y se dirigió a la vivienda donde residían Luis, Rosa y su hijo adolescente. La acusación sostiene que lo hizo con pleno conocimiento y consentimiento de Rosa. La hipótesis del Ministerio Público situaba el homicidio dentro del domicilio familiar, específicamente en el interior de la casa de Cachoeiras. Una vez dentro de la vivienda, Antonio y Rosa se desplazaron hasta la habitación de invitados ubicada en el primer piso. Allí se encontraba Luis durmiendo. Antonio se acercó hasta la cama y a una distancia que no pudo determinarse con precisión durante el proceso judicial, le disparó un tiro en la cabeza. El proyectil impactó el cráneo del deportista. Sin embargo, según la acusación, no quedaron completamente seguros de que el disparo hubiera sido suficiente para causarle la muerte inmediata.
Por ello, le propinaron golpes en el rostro. Acto seguido, cubrieron su cabeza con una bolsa de basura negra. La ataron con una cuerda con la finalidad de limitar el derramamiento de sangre. Posteriormente, decidieron desnudar el cuerpo y envolverlo con un edredón que se encontraba en la vivienda. En esas condiciones trasladaron el cadáver en un automóvil hasta el terreno rural donde fue encontrado. Pero la acusación añadía un elemento más. Tras cometer el crimen y deshacerse del cuerpo, Rosa habría utilizado el teléfono móvil de su esposo para enviar mensajes y realizar acciones que simularan que él seguía con vida. Esa maniobra tenía un objetivo claro: retrasar la alerta sobre su desaparición y desviar cualquier sospecha inmediata hacia el entorno doméstico. Mientras públicamente se sostenía la versión de la salida en bicicleta, la Fiscalía afirmaba que Luis ya estaba muerto desde la noche anterior. En octubre de 2019 comenzó el juicio por la muerte de Luis. Durante las sesiones salieron a la luz declaraciones que buscaban presentar otra cara de la relación matrimonial. La defensa de Rosa promovió testimonios que hablaban de supuestos abusos cometidos por Luis contra ella. Su padre intervino en una de las audiencias de forma tan alterada que terminó siendo expulsado de la octava sesión del juicio. No solo fue retirado de la sala en ese momento, sino que se le prohibió asistir a las siguientes sesiones. Durante su intervención, se dirigió de manera abrupta al juez, mientras se abordaban los presuntos malos tratos. La madre de Rosa también declaró ante el tribunal y relató episodios de maltrato hacia su hija. Otra familiar, una prima que la había criado hasta los 11 años, manifestó que se había distanciado de Rosa porque nunca estuvo de acuerdo con su relación con Luis. Según su testimonio, había observado comportamientos que consideraba inadecuados, entre ellos presunto consumo de drogas y abuso de alcohol por parte de Luis. Un primo de Rosa aportó otro relato. Aseguró haber presenciado un episodio en el que Luis sujetó a Rosa por el cuello delante de su hijo. En paralelo, el tema económico volvió a aparecer en el juicio. El agente de seguros que declaró confirmó que la póliza de vida estaba plenamente gestionada por Rosa. Esto reforzaba la idea de que conocía perfectamente los beneficios económicos derivados del fallecimiento. El proceso judicial no solo examinaba pruebas materiales y forenses, sino que también exponía públicamente la intimidad de un matrimonio que durante años había proyectado estabilidad. En medio del juicio, uno de los puntos más determinantes fue el análisis del arma que presuntamente había sido utilizada para disparar contra Luis. En octubre de 2019, un perito de la Policía Judicial declaró que el arma atribuida a Antonio no se encontraba en condiciones normales. Explicó ante el tribunal que el revólver había sido manipulado tanto química como físicamente después del último disparo. El interior del cañón presentaba un nivel de deterioro inusual. Se detectó que había sido tratado con lejía, lo que provocó una oxidación severa. El daño era tan extremo que, según el experto, ni siquiera las armas que permanecen sumergidas durante años bajo el agua suelen presentar ese grado de corrosión. Además, se identificaron ranuras en el interior que parecían haber sido realizadas deliberadamente con herramientas, lo que indicaba una alteración intencionada para dificultar cualquier comparación balística fiable. Debido a estas modificaciones, no fue posible afirmar con absoluta certeza que el proyectil extraído del cuerpo de Luis hubiera sido disparado por esa arma en particular. Esa imposibilidad técnica tuvo consecuencias directas en el proceso. En diciembre de 2019, ante la falta de una prueba pericial concluyente que vinculara inequívocamente el arma con el disparo mortal, Antonio fue puesto en libertad mientras continuaba el juicio en su contra. Su abogado había solicitado el levantamiento de la prisión preventiva, alegando que no existían pruebas documentales, testimoniales ni periciales suficientes para sostener los delitos imputados. El tribunal accedió a la solicitud en su caso. Rosa, en cambio, permaneció en prisión preventiva. En marzo de 2020 se dictó la primera sentencia. El juzgado condenó a Rosa a 25 años de prisión por homicidio agravado, profanación de cadáver y posesión de arma prohibida. Antonio fue absuelto del delito de homicidio y profanación de cadáver, recibiendo únicamente una pena suspendida
de 2 años de prisión por posesión ilegal de arma. La decisión no cerró el caso. El Ministerio Público no quedó conforme con la absolución parcial de Antonio y presentó recurso de apelación. 6 meses más tarde, en septiembre de 2020, el Tribunal de Apelación revisó el fallo. La decisión fue contundente. Revocó la absolución de Antonio y lo condenó a la pena máxima de 25 años de prisión por coautoría en el delito de homicidio agravado y profanación de cadáver, además de la condena por tenencia de arma prohibida. El tribunal estableció que el disparo mortal había sido efectuado por Antonio, pero que el crimen había sido planificado y ejecutado por ambos en igualdad de responsabilidades. Con esa resolución, Rosa y Antonio quedaron condenados a la misma pena, 25 años de prisión. Tras conocerse la sentencia, Antonio fue suspendido de sus funciones como alguacil. Su condición de funcionario judicial no lo protegió del impacto profesional de la condena. El tribunal también abordó la indemnización correspondiente al hijo adolescente de la pareja. La Corte Suprema de Justicia rechazó reconsiderar el monto fijado, manteniendo la compensación en 42.000 euros por los daños ocasionados tras la muerte de su padre. En marzo de 2021, el Supremo volvió a pronunciarse. La defensa de Rosa había solicitado la repetición del juicio, pero la petición fue denegada. Los magistrados desestimaron todos los recursos interpuestos y confirmaron de manera definitiva las condenas de 25 años de prisión para ambos. Mientras el proceso judicial avanzaba hacia su cierre definitivo, surgió otro escándalo paralelo. La abogada defensora de Rosa, Tania Reis, y un consultor forense fueron acusados por el Ministerio Público de haber simulado un delito, poseer un arma prohibida y favorecer a su clienta. Según la Fiscalía, ambos se habrían apoderado de 2 casquillos de calibre 7,65 milímetros ya percutidos y de 2 fragmentos de proyectil con el propósito de introducir dudas en la investigación y debilitar la acusación contra Rosa. La intención habría sido generar incertidumbre suficiente para alcanzar el límite máximo de prisión preventiva y propiciar su liberación o incluso su absolución. Tanto la abogada como el consultor terminaron renunciando a la representación de Rosa. En ese mismo mes de marzo de 2021 ocurrió un hecho inesperado. Por primera vez, Rosa asumió la autoría del crimen. Desde la prisión de Tires, realizó una llamada telefónica al exinspector de la Policía Judicial João de Sousa, quien formaba parte de su equipo de defensa. El propio de Sousa, quien posteriormente cumplió una pequeña condena por corrupción relacionada con la manipulación de evidencia, divulgó la grabación con autorización de Rosa. En la conversación, Rosa afirmó que había sido ella quien disparó contra Luis utilizando la pistola de Antonio. También admitió haber inventado la historia sobre amenazas de angoleños vinculados a transacciones de diamantes, relato que había utilizado previamente para desviar la atención de los investigadores. Cuando el exinspector le preguntó si deseaba disculparse con alguien, Rosa respondió que sí. Dijo que pedía perdón a su hijo, a sus padres, a la familia de Luis y a todas las personas que la habían querido y apoyado. Subrayó que, por encima de todo, lamentaba profundamente el daño causado a su hijo. En abril de 2021, una carta suya fue publicada por medios de comunicación. En ella aseguró que a comienzos de 2018 había manifestado a Luis su intención de separarse y que él reaccionó con furia, agrediéndola físicamente y amenazándola de muerte. Según escribió, el último de esos episodios ocurrió antes del viaje al Ironman en Alemania. En paralelo, Antonio intentó obtener beneficios penitenciarios. En junio de 2021 solicitó cumplir su condena en un centro destinado a miembros de fuerzas y servicios de seguridad, alegando su trayectoria como alguacil. La solicitud fue rechazada. Inicialmente estuvo recluido en una prisión de Lisboa, en un ala destinada a condenados por delitos graves como violación o abuso sexual. Permanecía 22 horas al día en una celda individual, dentro de un complejo que albergaba cerca de 800 internos. En agosto de 2021 fue trasladado a la prisión correspondiente a su zona de residencia. Su antigua profesión no le otorgó privilegios, y para Luis el deporte que lo había salvado físicamente años atrás
no fue suficiente para salvarle la vida. Lo que comenzó como la desaparición de un triatleta disciplinado terminó revelando una traición calculada dentro de su propio hogar. Mensajes coordinados, un disparo en la oscuridad, un cuerpo abandonado a más de 100 kilómetros y una versión fabricada para ganar tiempo mientras amigos y autoridades lo buscaban con esperanza. El móvil económico, las pruebas manipuladas, las declaraciones cambiantes y una confesión tardía no hicieron más que confirmar que no fue un impulso, sino una decisión sostenida en el tiempo. La justicia impuso la pena máxima, pero dejó detrás a un hijo sin padre y una historia marcada por la ambición, el engaño y la ruptura definitiva de la confianza. Gracias por acompañarme hasta el final de este caso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias reales que no deben ser olvidadas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.